Bueno, buenos días y muchas gracias por estar en esta presentación. Soy María José Arévalo y voy a hablar de cómo integrar las literaturas francófonas y la inmigración, los ODS, a través de un documento multimodal. Bueno, mi plan es hablar primeramente de la Universidad del País Vasco, del proyecto del campus Visialab y de cómo hemos elaborado un proyecto en el cual hemos integrado las literaturas francófonas, la inmigración y los ODS a través de un documento multimodal, es decir, un documento de vídeo. Bueno, primeramente querría hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. En francés, puesto que mi ámbito es el francés, hablamos de los ODS, ¿no? Objectifs de Développement Durable, y en este trabajo nosotros nos hemos enfocado en el número 10, es decir, reducción de las desigualdades. Y más concretamente hemos trabajado la migración y políticas migratorias, es decir, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Es decir, vamos a trabajar la literatura y la inmigración a través de un documento multimodal. Bueno, primeramente me gustaría hablar de la UPV-EHU, en el cual tenemos un proyecto que se llama Campus Visialab, y en este proyecto lo que se intenta es integrar un proyecto Erasmus en un plan estratégico en el cual trabajamos el plan de ICADE I3, es decir, Ikaskuntzak operativo, es decir, en euskera enseñanza cooperativa, dinámica, aprendizaje y sostenibilidad. Y en esto hemos integrado los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos varios proyectos que han sido aprobados, han sido financiados por la UPV, y nosotros nos enmarcamos en el último que vemos aquí, es decir, cómo integrar la literatura y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, este es el proyecto CBL, es decir, Campus Visialab, y integrar los proyectos de desarrollo sostenible. En el ámbito en el que estamos, ya vamos concretando, estamos en el ámbito de filología. La filología en la UPV se divide en 4 secciones: filología hispánica, filología alemana, filología clásica y en el que estamos, que es filología francesa, y estamos en 4º curso de filología francesa, en el cual impartimos cultura y civilizaciones francófonas. En cultura y civilizaciones francófonas es una asignatura obligatoria para los alumnos que cursan filología francesa, y hemos dividido en 4 bloques esta asignatura. En principio damos unos conceptos, que es la francofonía. En el segundo hablamos de la geopolítica del espacio francófono. Aquí podemos ver la Moodle. En el tercer punto hablamos de la lengua francesa en la francofonía y sus variedades lingüísticas. Y por último hablamos de la cultura francófona, es decir, todo el espacio cultural. Y ahí es donde hemos integrado la literatura francófona, y de la cual vamos a hablar de la emigración. Entonces, aquí vamos a hablar de las literaturas francófonas. ¿Qué se define como literatura francófona? La literatura francófona es toda aquella literatura escrita en lengua francesa cuyo autor o autora no pertenezca explícitamente a la metrópoli. Bueno, este es un concepto muy amplio, ¿no? Que evidentemente no nos da tiempo de desarrollar en este espacio tan pequeño, pero hay autores que escriben desde la colonia en francés, pero hay autores que son francófonos no de origen francés, pero que publican en la metrópoli. Ahora voy a dar una serie de ejemplos para que esto se pueda entender. Bueno, los fundadores de la francofonía serían autores como Aimé Césaire, ¿no? Que, como se ve, nació en Martinique, muere en Martinica. Otro autor que es Léon Bertrand Damas, ¿no? Poetas que en su época pudieron estudiar en Francia y empezaron a trabajar el tema de la francofonía, ¿no? Es curioso cómo en inglés se habla de la cultura colonial, en francés se habla de la cultura francófona.
Y por último tenemos a Léopold Sédar Senghor, un autor senegalés que llegó a ser presidente de su país, que fue el autor de la cultura francófona. Entonces, dentro de hay muchísima producción, hemos trabajado unos textos en los cuales los autores hablan de la emigración y cómo se sienten en esa emigración. Entonces, por ejemplo, tenemos a Maryse Condé, que es una autora que nació en el Caribe, ¿no? Y que escribe El cœur à rire et à pleurer, en el cual son narraciones en el cual ella viene de la Guyana francesa, que es francesa, se instala en París y encuentra el choque cultural. Otros autores que podemos trabajar, Gabrielle Roy, ¿no? Autora canadiense, y he seleccionado este texto puesto que habla de la inmigración, pero no de la inmigración de un país a otro, sino de una inmigración de una zona rural a una zona urbana, ¿no? En el año 45. Tahar Begueloun, otro autor muy conocido en Francia, habla de OPI, ¿no? Como un emigrante, ¿no? Árabe, analfabeto, intenta volver a su Marruecos natal, ¿no? También el choque de nacionalidad. Y por último, otra autora, también canadiense, como la primera, de origen vietnamita, cómo se siente acogida en los años 70 por los canadienses que la acogen con toda su alma, ¿no? Que a veces es una visión un poco idílica de la emigración. Bueno, con todos estos textos y muchísimos más que hay, todos estos fragmentos, lo que hice fue utilizarlos con mis alumnos y les propuse un proyecto en el cual ellos tenían que seleccionar un texto francófono que estuviera relacionado con la emigración, elaborar un vídeo, que en este caso fue un book trailer, en el cual se trabajara los textos literarios para incitar al oyente o al posible lector en acercarse a la lectura de dicho texto. Entonces, el book trailer, lo que hicimos fue una sugerencia de book trailers para que vieran el formato. Es muy importante cuando se trabaja en formatos multimodales que el alumno vea el formato que se espera. También se le sugirió una serie de páginas web libres de derechos de autor para poder subir el material y finalmente hubo una evaluación sobre el book trailer. A mí me parece que hay... Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un book trailer realizado por una alumna en la cual ha trabajado los objetivos de desarrollo sostenible, ha hablado de Leila Slimani, OPI, en el cual es una francesa que se casa con un marroquí y acude a Marruecos, entonces es sentida como emigrante. Entonces vamos a ver cómo ha utilizado una serie de documentos libres de derechos de autor y ha podido hacer un buen book trailer, ¿no? Entonces os pongo aquí el ejemplo.
Bueno, entonces vemos como aquí los ODS y la literatura están estrechamente relacionados. Podemos ver todos los ejemplos en un canal de YouTube en el cual están integrados tanto aquellos relacionados con la filología clásica como la literatura juvenil, etcétera, y todo es objetivo de literatura, todo es objetivo de lectura. Entonces vemos aquí cómo los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser perfectamente integrados en textos literarios. Muchas gracias por todo.